líneas de ómnibus. Propuse un par de líneas. Acá les hice un informe para hacer. ¿Tú necesitas llevar el caso a la defensoría? Sí, yo mandé un correo y me invitaron, justamente, y bueno, ella es una amiga que me vino a acompañar. Porque nosotros, o terminamos la presentación y les contamos. Ah, bien. Bueno, y bueno, propuse esa idea y nada, me gustaría formar esta comisión también porque a mí me gusta mucho el tema del transporte, estoy muy metido en el tema, hace años que me gusta mucho y sigo de cerca siempre, entonces parece que puedo aportar para otras zonas. ¿Y tu nombre? Mi nombre es Paula Morán, vengo más que nada para apoyar un poco la propuesta. Yo también soy usuaria del transporte, porque soy estudiante y la mayoría de los estudiantes utilizamos el transporte público y voy a una zona donde si bien hay muchas líneas, desde mi barrio, que yo vivo en Uruguay Maroñas, yo asisto al Instituto de Profesores Artigas y la línea que hay, si bien tiene una frecuencia, no es tanta y también es medio complicado. Así que vengo a apoyar la idea que una de las líneas que él propone tiene que ver con esa zona. Así que bueno. Muy bien. Carlos, capaz que puedes seguir para que ellos conozcan. Sí. Bueno, mi nombre es Carlos Artigas, yo soy concejal vecinal del Consejo Vecinal 9, que está en la zona de la curva de Maroña, ahí el centro más o menos. El comunal está en 8 de octubre y el municipio de 8 de octubre y Marcos Sánchez, pero abarca desde Pan de Azúcar con el eje de 8 de octubre y Camino Maldonado hasta el límite con el departamento de Canelones, así que es una extensión bastante grande y en el eje de Camino Maldonado justamente es donde se dan los mayores problemas de transporte que nos movió porque hay muchos asentamientos que están a distancia a veces de la troncal que viene a ser Camino Maldonado, ruta 8, hasta 3 kilómetros de distancia, a veces el ómnibus. Y bueno, entonces por eso un poco que hay muchos sectores, muchos barrios también metidos, un poco la realidad que tienen ustedes, metidos también entre Piedras Blancas y la zona de Camino Maldonado, hay muchas zonas que se han ido arreglando con algunas zonas locales, algunas líneas locales que se han ido integrando, bueno, pero me fui por la rama. Mi presentación era eso nomás. Después hablaremos de la anterior. Pero sí, el aporte del concejal vecinal del comunal. Sí, yo le presenté, somos una comisión, hemos trabajado con el área de movilidad por varios asuntos, algunos de ellos resueltos, otros no. El que tenemos más urgencia y que hace más que estamos trabajando es la terminal Parque Rodó y el pasaje por la calle interior Juan Antonio Rodríguez, que nos preocupa mucho. Y ya lo hemos presentado en la Junta Abierta, en los cabildos, hemos hablado con varias oportunidades con todo el equipo de movilidad. Se nos han presentado alternativas, nos han presentado los problemas que traen. Hemos resuelto algunos temas de las paradas para estudiantes, hemos resuelto también el tema de las facultades que haya un reparo para que los estudiantes no crucen en el medio de la calzada, eso también se resolvió. Los semáforos, hemos resuelto algunos semáforos también. El semáforo de Eduardo Acevedo de Gonzalo Ramírez, pero bueno, ahora sabemos que acá se tratan temas, siempre lo seguimos, ustedes nos mandan información, la leemos, pero bueno, ahora es un momento en el cual hay que empujar sobre todo el tema de la terminal, que es difícil porque significa una erogación de dinero bastante importante, pero además lo que queremos nosotros es que esa terminal sea amigable con el entorno, ¿no? Amigable, después toda la parte sanitaria, porque ahí hay baños químicos, hay un carrito chorizo, ¿no? O sea, no está bien. Y después el peligro del tránsito por calle Rodríguez,
parque con todo lo que eso significa, ¿no? Con el parque, los niños. O sea, básicamente nuestra problemática más acuciante es esa. Bueno, yo me llamo Elizabeth Paz y soy concejal vecinal del CH4. Sí. Mi nombre es Hugo Daveña, yo vengo por el tema de accesibilidad de transporte. Yo soy Ana López y vengo por la Comisión de Transporte. Eduardo Rosso y vengo soy concejal de Malvin, del municipio de sí. Vengo en evento, me mandaron para ver cómo era el Cristo y tenemos algunas para ver, no sé si Blanca había mandado una invitación a estudio de unos problemitas de que salen los ómnibus allá por comercio y hay colegios muy cerca y hay unas vueltas raras que tienen mirado los ómnibus y está medio complejizada la zona. Perdóname que te interrumpa, ¿cómo es tu nombre? Eduardo Rosso. Gracias. Bueno, Ana Agostina, mi nombre, yo soy la defensora de vecinas y vecinos, por poco. Y en realidad, en el 2016, el director de movilidad invitó a la defensoría a ser parte del Consejo Consultivo de Transporte, porque históricamente, bueno, siempre los actores habían sido los trabajadores, las empresas, la intendencia, pero los usuarios y actores no estaban representados. Y cuando nos invitó a la defensoría a poder participar del consejo, enseguida dijimos que sí, pero también con la idea de que los propios usuarios pudieran de alguna manera involucrar a los usuarios. Y bueno, y eso fue lo que se hizo ya hace 2 años, nos estamos reuniendo, me parece. En octubre fue la primera, en octubre del 17. Soy vecina de Parque Rodó, vivo muy poco para ver la terminal, así que bueno, y conozco y comparto plenamente que no puede el 405 y el 192 son los dos que, o sea, en medio del parque. Sí, en medio del parque. 157. Y hay una cancha de básquetbol que están los chiquilines ahí. Sí, no, realmente eso es hay que, en realidad, se puede haber planteado. Sí. Hemos hecho varios documentos de líneas en función de lo que va saliendo y la verdad que hemos tenido resultados porque se han cambiado, se han agregado líneas y ayer entregamos el último. Ahora, después les contamos que ayer, a partir de la reunión última, volvimos a armar otro documento y ya se entregó en transporte. Pero varios temas que, porque hoy de mañana tuve otra reunión en la intendencia con el tema de movilidad, pero después seguimos viendo la agenda. Bueno, yo soy Claudio Fernández, funcionario de la Defensoría y participo en la coordinadora desde el comienzo también, desde que la Defensoría estaba en el tema del transporte. Yo soy Mauricio Silvera, usuario del transporte público, ahora en Bella Italia, antes en La Unión, y administro el sitio web comomemuevo.uy. Y también participo desde el principio en la coordinadora. Me llamo Artley Chacón y pertenezco a un colectivo de ciclismo urbano que apoya todo lo que sea movilidad sostenible. ¿Cómo dijiste tu nombre? Artley Chacón. Me dicen Marley. Marley. Bueno, O Bob Marley. Que falta la raza. Sí, si me dejo crecer el pelo parece. Bueno, mi nombre es Raúl Cáceres, soy usuario de transporte y estamos concurriendo aquí por el tema de la accesibilidad en el transporte de Montevideo, que es donde más o menos nos movemos. Mi nombre es Susana Marino y bueno, vengo por las propuestas que se han hecho sobre la accesibilidad, sobre todo para las personas no videntes, como es el caso de mi esposo. Y trato de apoyar esto y me encuentro un poco desmoralizada, ¿no? Como usuaria, porque veo que sí que se ha trabajado, eso no lo dudo, pero las concreciones, si bien salen, como que sí son propuestas que salen y hay que aplicarlas en la práctica como usuaria, porque
lo utilizo todos los días en transporte, veo que no se están cumpliendo algunas de ellas. Entonces a veces me desmoraliza, y a veces lo dejo venir solo, pero me da miedo a veces que venga solo, pero no sé, veo que hemos empezado allá en Boulevard Artigas y no anoto, veo que las propuestas que se han hecho son cosas básicas, que entiendo que es muy importante lo que ponen otras personas sobre líneas de ómnibus, y pienso que eso es mucho más complicado de coordinar, y eso, bueno, se ha logrado. Ahora estas que son medidas más sencillas, veo que cuesta, y no sé hasta cuándo tiramos del carro. Me ha tocado ser partícipe también del robo dentro del ómnibus, he tenido un gran disgusto, lo he hablado contigo, que he llegado a hablar con el contador de Santiago, y fue tremendo el resultado. No conservan ningún registro de nada, o sea, por más esas dos personas que yo podría haber identificado en el momento, hoy día siguen en la calle, siguen robando, porque los videos no duran, lo tienen solamente 4 días, y no me atendieron. Cuando recién presioné para que iba a hacer lo posible, publicarlo en los medios, ahí me llamaron para que el contador Santiago me atendiera, y él me dijo, sí, ya no se puede porque los videos duran 5 días. Entonces, ¿para qué sirve? Te dicen que cuando te roban hagan la denuncia, cuando la hacen, siguen robando los ómnibus. Y bueno, la pasé muy mal, sobre todo porque lo tenía el enfermo, el ómnibus, y que es muy feo. Y todos los trámites que tuve que hacer y demás, ¿no? Y bueno, veo que eso es algo que me parece que es otro punto que está mal hecho. No, bueno, yo había contado un poco lo que había pasado en la última reunión del Consejo Consultivo, que llevamos un montón de planteos y que fue bastante positiva porque nos respondieron. No recibí todavía por escrito las respuestas, que eso se lo tenemos que reclamar de nuevo a Justo, porque ellos las tenían escritas, porque las leyeron, las tenían escritas, sí, pero las tenían escritas, pero no nos las mandaron, pero contestaron todos los puntos. Bueno, ahora vieron que hay una línea nueva, de una variante nueva del 103, que lástima no está Mariela, porque hace todo circuito Susana Pintos, Carlomagno, Camino Maldonado. Lo que no, sí, pero lo que no me queda claro es si sacaron frecuencia del 103 para poner eso o no. Porque el primer día que lo pusieron, la gente, el personal del ómnibus no sabía, dice, no sabemos si estamos nosotros, si sacaron el que viene hasta ahora o agregaron uno. ¿Vos sabés que agregaron? Agregaron los fondos. Bueno, eso está bueno. Si bien tenían por Carlomagno el L36 y el L46, lamento porque yo acabo de sacar y yo le entregué en el consejo vecinal, le entregué a una compañera los horarios para que vieras. Ahora tienen un ómnibus que le va casi hasta la 1 de la mañana, 12:45. Tienen un servicio nocturno que no lo tenían, e inclusive tienen más o menos en algunos lugares, y estuvimos reunidos con el liceo de allá, el liceo 67, que también ellos, el L36 va en sentido antihorario y el L46 viene, o sea, que los dos cumplen un recorrido, o sea que eso te favorece de que cruzan una boca calle y tienen el otro que viene, entonces eso también te aumenta la frecuencia. Yo veía que esa gente ahí en el liceo 67 había una parada acá y a 15 metros estaba la vuelta, estaba la otra. Claro. O sea, fue juntarlo y traerlo a un lugar mucho más iluminado para seguridad, porque la temática allí era que había una parada en un campo con unos pastizales que tenían, ojo que ese terreno era privado. Para que lo corte la intendencia y tener todo un terreno privado es difícil. Pero de todos modos se trató de que realmente eso se ejecutara, lo ejecutó el municipio, se juntaron las dos paradas, porque la otra parada quedaba sobre Rafael. Y Rafael, realmente es una cosa que es más tediosa, ¿no? Entonces, para tener también los chiquilines a la vista cuando salen, en ese horario de 4 y 5, viste, que están más que nada los terceros y cuartos de años. Estuvimos reunidos en el liceo en 2 oportunidades con Carlos, y estuvimos reunidos allí también con la gente
y bueno, se le llevó los papelitos con los horarios de los ómnibus, cosa que tuvieron la alternancia de uno u otro, lo cual te aumenta frecuencia, ¿no? Que esa gente tenía, los domingos no tenían No tenía nada. Ahora lo primero que nos dijeron, vamos a poder ir a la feria. Fue lo primero que se manifestaron. ¿Y sí? No, a esas horas fue un logro bárbaro. Sí, sí. Sí, no, habla nomás, Hugo. No, yo sobre 3 puntitos básicos de la accesibilidad. Yo voy a tocar el tema de accesibilidad más. He faltado la última reunión y tengo los informes que pasa Mauricio por correo, los he leído. Y bueno, el tema del último consejo consultivo me parece que estamos en la misma, estamos encantados en el tema de solucionar el tema de fiscalización, que es fundamental. Después, un detalle solamente sobre eso, voy a opinar acá, no quise opinar, o sea, yo te mandé ahí un escrito, pero voy a opinar acá sobre el tema del robo que está pegado atrás del ómnibus, que no lo ponen porque causa accidentes, lo veo tan irrisorio eso, cuando esos planteamientos se hacen, un poco causa fastidio, porque de hecho es saber si ese ómnibus era accesible, como los destinos cuando tienen atrás los ómnibus, saber si lo perdiste o no lo perdiste. O sea que es un tema de educación para tomar un ómnibus. O sea, yo si no estoy en la parada no le voy a hacer señal a un ómnibus porque sé que no me para. Entonces que me ponga como objeción de que yo no pongo un pegotín atrás para identificar un ómnibus accesible porque causa un accidente, me parece que es ridículo. Pero bueno, esa es una de las cosas que... Fue tal cual lo que dijeron. Sí, sí, y que de fábrica venían así, sin el sticker de atrás. Me parece tan irrisorio como decía después del tema de los asientos. Después el tema de los asientos no se está cumpliendo, seguimos, porque ni pegotines han puesto. Sí. No pusieron nada. Sacaron propaganda, porque sacaron propaganda por las redes. Yo no manejo redes, pero sí me mandaron un WhatsApp con lo que ves ahí en las redes sobre los asientos. Estamos en veremos. Sobre el tema de lo que fue la fiscalización, ¿cómo le llamaba? Fiscalización... participativa, fiscalización participativa, que fue el día del consejo. Otra vergüenza, vergüenza ajena. Un día bastante inhóspito, la gente con determinadas dificultades fue hasta ahí, había un inspector de 15 ómnibus que había parado ahí, entre unos de UCOT, de COE, perdón, que paran atrás de AEU y después todas las líneas de curso que paran por ahí. Fiscalizaron 3 ómnibus. De esos 3 ómnibus, 2 de ellos no tenían los anclajes correspondientes. Sacaron fotos, eso sí, lo primero que fue la prensa de intendencia, estuvo 10 minutos antes de las inspecciones, verificando a ver si subían y bajaban la rampa, los elevadores. Eso funcionó, le sacaron fotos y eso después lo pasaron por la red. Entonces digo, estamos haciendo publicidad a una cosa que no se está cumpliendo. O si se está cumpliendo, se está cumpliendo mal. Y eso es peor que no hacer las cosas. Porque nos están tomando, yo no tengo mucho pelo, pero nos están tomando pelo de una forma que es brutal. Hablando con el inspector que estaba ahí de la intendencia, me dijo, ¿por qué no inspeccionaban los ómnibus del COE? COE no tiene ninguna unidad que esté funcionando la elevadora en este momento. Y UCOT casi debe tener 2 o 3 ómnibus funcionando. Ahora justo hoy recibí un WhatsApp de la zona de ahí de Zunfelde, que el 370 está pasando ya sin tener elevador, porque se le rompió y no van a... Entonces, digo, el tema de la fiscalización sigue pasando cuando mismo las fiscalizaciones son que el ómnibus ese sigue circulando, o sea, no para. La vez pasada yo venía en un ómnibus, se me rompió la puerta, el ómnibus hizo transbordo. Cuando se rompe el elevador no se hace transbordo. Entonces son discriminaciones que se hacen con la gente que tiene discapacidad. Y eso a mí me altera, como altera a todos los compañeros, y por eso la coordinadora de transporte de Chile en este momento ya no sabe a quién ir
como para poder hacer un pequeño reclamo y que mínimamente se cumplan las cosas. Entonces es lamentable, yo digo, puntualmente el tema de la accesibilidad hemos retrocedido, ¿verdad? O sea, más allá de que hay ómnibus accesibles, pero hemos retrocedido. Y si nos dejamos estar, vamos a retroceder más. Yo es el planteamiento que vengo y vine realmente porque a veces me fastidia a mí mismo estar planteando estas cosas, porque sí sé que hay otros temas para, digo, de líneas, pero a mí me parece que el tema de accesibilidad no se está cumpliendo las normativas como se tienen que cumplir, y lo que se ha cumplido se está desbaratando de una forma descomunal. Igual que los pasamanos de salida para la gente ciega, será rugosos, algunos lo tienen, otros no lo tienen, no lo han solucionado tampoco los temas. Bueno, yo lo dejo por ahí, son esas puntuaciones que quería hacer y disculpen que me haya tocado estos temas y de la forma de los temas. Una pregunta, a Hugo, no, porque yo he visto que COE, por ejemplo, tiene unas cuantas unidades nuevas. Además, yo tengo la línea 402, que es la que pasa por el barrio, lo subo muchas veces. Esas unidades ya tienen rotos ya. El problema que hay con los elevadores es que los elevadores, los repuestos, las dos empresas que traían los elevadores esos, o sea, los representaban, no han traído repuestos o no hay repuestos en plaza. Entonces, a medida que se van deteriorando, se va rompiendo, porque el elevador requiere un mantenimiento continuo por la posición donde está, porque acumula tierra, cuando llueve agua, y entonces todo el sistema ese se va deteriorando mucho más rápido que si fuera una rampa. Llega a determinado momento que no lo soluciona. El ómnibus sigue funcionando. El ómnibus sigue funcionando. COE tiene los ómnibus de piso bajo, que eso cumple, dentro de todo, las disposiciones de accesibilidad, son unos pocos, que eran del Ralcom, algunos de ellos. ¿Ah? Y bueno, después estaba diciendo de que CUPSA, como iba a traer ómnibus eléctrico, que ese es otro tema también, que cuando lo vea quizás plantee la temática de los ómnibus eléctricos, porque está relacionado puntualmente el tema del cambio de matriz energético en los vehículos. El tema nuestro está relacionado y enfocado un poco más sobre la gente ciega y baja visión. ¿Y por qué lo digo? Porque normalmente la persona ciega o baja visión se rige mucho por los ruidos que tiene en la calle. Entonces, para nosotros, por ejemplo, el tema de los monopatines, las bicicletas eléctricas, todo eso es un peligro. Es brutal, porque seguro no tenemos cómo identificarlo. O sea, si aparece si la persona esa que va en el monopatín no nos ve, nosotros no tenemos cómo escucharlo. Para peor, y ahí eso está relacionado al sistema de movilidad, pero con otros elementos, que son los semáforos, y los semáforos con sistema único. Entonces, yo no quiero plantearlo esto hoy, porque me parece que es ampliar el tema y la discusión. Las baterías de semáforos audibles las pusieron todas en la Rambla. Hay creo que 10 baterías que no sé cómo funcionan tampoco, porque nunca nos enseñaron a funcionar. La vez pasada quise hacer funcionar una mismo en Parque Rodó, y la verdad que no. Son medio complicados. Creo que, no sé si son con sonido, si son... Sí, es una especie de cosa que apoyás la mano, tenés que dejarla apoyada varios segundos, ahí se empieza una señal de sonido, y cuando está verde empieza... ¿Sonido no tiene? Tiene, sí. El intercambiador del Sony tiene un sonido que va haciendo pip, pero ya está roto. No, el otro que funcionaba bárbaro era Camino Maldonado y Livio, donde está el Instituto de Ciegos, que ahora dejó de funcionar y no lo arreglaron. No sabía. Nunca llamaron a la Unión Nacional de Ciegos para decir que pusimos
8 baterías de semáforo en la Rambla, o sea que pueden ir a la playa o caminar por la Rambla tranquilo y miren cómo funciona. Nunca nos llamaron para eso. Pero, y lo descubrimos porque lo descubrimos, ¿no? Pero tampoco sabían que había que dejar la mano apoyada. Bueno, el tema es ese. Porque yo iba con una persona que veía, ¿tá? Y me dijo, acá hay un letrerito que dice que hay que apoyar la mano. O sea que... Si no está escrito en Morse, es imposible. Acumuló más un poquito la marca que tenía. Y bueno, digo, por eso yo digo que, no sé, si hay voluntad como para que Montevideo sea una ciudad inteligente y accesible, o todo lo que nos están vendiendo son espejitos. Yo la dejo por ahí. Yo quiero hacer comentarios sobre eso. En la reunión pasada del Consejo Consultivo, que se mandó antes para que nos pudieran dar la respuesta, porque otras veces dijeron que tendríamos que haber hecho el envío para que... Bueno, ahí se planteó, lo único que dijeron que realmente no correspondía, les parecía lo de las luces, porque los ómnibus, supuestamente todos ya tienen el sistema con luz. ¿Se acuerda que le dijimos que por favor nos trajera las líneas o las unidades? Sí. La mayoría lo tienen, lo que sí no te arrima nadie al cordón. No, o sea, estoy viendo... Lo del letrero. No, lo de las luces. Lo de las luces, hay algunas líneas que no las tienen, que son las líneas locales, me parece que entonces, utilizan batería. Si podemos llevarles y decir, bueno, son estas, porque ahí todos plantean que las unidades ya vienen con la luz y nosotros no tenemos manera de rebatir. Sí, de hecho el director de movilidad dijo, ustedes tráiganme el listado de las líneas que no y las salimos a fiscalizar. Y ahí fue que el DECOET dijo, bueno, en realidad a nosotros tenemos uno, el DECOET. ¿Era el DUCOT? El que dijo que tenía unas unidades que estaban de recambio, que eran suplentes, que las suplentes no tenían luz, que tenían rollo de tela, pero que era una situación transitoria, que le dieran un mes, que en un mes ya iba a estar todo arreglado, que esas podían ser, pero igual Itamuso dijo, dennos el listado de qué líneas, qué unidades, qué horario, que lo queremos ver, porque si hay alguna que no está, la vamos a multar. Eso dijeron. Pero ¿a vos te parece que eso lo tiene que fiscalizar el público que es usuario? Yo creo que es una fiscalización de ir al taller de COE o de COP o lo que sea y decir, bueno, quiero saber a ver cómo sale esta unidad a la calle. Me parece, porque son los únicos que pueden fiscalizar y decirle, bueno, ustedes no cumplen con esto, hay una sanción para esto. Y la sanción es la que hace cumplir la regla, no hay otro tema acá. Porque pasa con el tránsito, ¿qué pasa si te estacionas mal el auto? Viene el guinche, te lo lleva y después pagas la multa y el guinchado. Entonces digo, es la única alternativa. Ahora, si yo le digo, bueno, sí, arreglalo, te doy un mes, después voy a ver, no te voy a ver, y sigo, y te doy otro mes, entonces, digo, estamos en una noria. Ese es el gran tema que tenemos. O sea, que la intendencia tendría que tomar, o alguien, no sé, pero nosotros como usuarios no tenemos potestades para eso. No podemos, porque le pasó a la señora, ¿no? Si pidió un video porque la habían robado, no sé si la robaron a ella y le dijeron que no se lo podían dar primero, después de los 5 días que lo borraban. Digo, no, yo creo que a mí me parece que la fiscalización pasa por gente que está autorizada a esa fiscalización. Yo no le puedo poner una multa a un vehículo que pare en un lugar que esté mal, en una rampa, por ejemplo, que un vehículo mal estacionado. Y está ahí parado, pero yo le puedo decir, yo correlo, pero después más nada que eso. Ahora, si viene un inspector de la intendencia, sí. Yo digo, no sé, me parece que cada uno tiene que cumplir su rol. Y mientras no se cumplan esos roles, el tema de la accesibilidad va a seguir siempre lo mismo. Yo lo que quería, más allá de esa cuestión concreta que fue, es que la Defensoría puede hacer una recomendación. O sea, nosotros, el tema de las radios, por ejemplo, que el tema de las radios demoró años y nadie creía que se podía
bueno, se hizo la recomendación y la guardaron en un cajón, como me dijo un periodista, ¿no? Bueno, quedó guardada en un cajón y en el consejo lo volvimos a llevar y estaba escrita. Yo creo, porque es cierto, o sea, cada vez que nos reunimos y este tema se plantea, y tú sabes que cuando nosotros estamos haciendo el seguimiento del plan de accesibilidad y dijimos en la presentación, un ómnibus en una rampa no puede salir, porque si no funciona el elevador, es como que le falta una rueda, o sea, y no va a salir sin es la fuerza de la persona que está con la silla de ruedas. Pero sin embargo, sale. Entonces, capaz que lo que podemos hacer es formular en el marco de la coordinadora una recomendación que la hagamos llegar y decir, bueno, la fiscalización es inadmisible que salgan los ómnibus, como tú estás diciendo, que no tienen. Entonces, capaz que lo podemos escribir juntos. ¿El transporte? No, lo que yo estoy pensando es, ¿qué más se puede hacer para que efectivamente, o sea, yo acá tomé notas, ¿no?, de cosas que decía Hugo, que Coeto tiene unidades que los elevadores funcionen, ¿no? O sea, es terrible. Que en los pasamanos de las salidas corrugados no están. Capaz que hacer un listado de todo esto, vos me vas a decir, estoy cansado, sí, es cierto. No, pero capaz que, digo, porque ¿cómo se logran cosas? Porque no, porque se sigue, perseverancia, o sea, los radios fueron 3 años, 4 años. Entonces, pensando en qué queda por hacer, y capaz que no queda nada, ustedes vienen trabajando en la coordinadora por la accesibilidad desde hace muchos más años que esta coordinadora, pero capaz que se puede poner y decir, bueno, nosotros queremos una respuesta, la Defensoría entrega eso, junto con la coordinadora, y nosotros tenemos plazos. Si a los 30 días no nos contestaron, llamamos por teléfono, si no, mandamos por escrito. Si no nos contestan, llamamos por teléfono. Sí. Pero me parece que capaz que queda ese paso. Consulta. Sugiero, Hugo, porque me parece que no se puede abandonar. No, que es agotador. Yo creo que no, porque algo se ha logrado, el haber, traído los ómnibus y haber avanzado en ese momento cuando los ómnibus funcionaban, fue un adelanto. Pero si después no se mantiene eso, para nosotros no hay proceso. Porque no le da seguridad a la persona que ese servicio sea continuado. Entonces, ¿qué pasa? Volvemos a que la persona esa ya no sale. Sí, está clarísimo. O tiene que hacer un montón de vericuetos para ir a estudiar, para ir a divertirse, o no sé, para hacer un mandado. Entonces, el tema pasa por ahí. Volvemos, tenemos, sí. Entonces, lo único que sigue funcionando, lógicamente, es lo que se mantiene hasta ahora en condiciones más o menos de uso. Pero si no mantenemos las cosas, todo lo que se invirtió, eso es inversión. O sea, para eso no hubiese traído nada. Lamentablemente toda lucha consta de un poco de terquedad y perseverancia, ¿no? Sí. Toda lucha es así. Una consulta, el transporte colectivo, ¿no? Las distintas compañías, ¿tienen formación hacia sus conductores en lo que es el servicio, en calidad del servicio? ¿Tienen formación? Los choferes, si tienen formación en... ¿Sí? ¿Tienen? Sí, tienen los cursos de INEFOP. De INEFOP. Sí, INEFOP. Sí. A raíz de acá salió eso también. A raíz de acá. Es reciente. No sé si es obligatoria esa. No es obligatorio. Bueno, ahí hay un pequeño problema. O sea, a ver, todo esto surge de la falta de atención a los más vulnerables, a los usuarios más vulnerables, ¿verdad? Radica en una falta de atención por parte de quien está empoderando esa unidad de transporte, ¿verdad? Si yo tengo un ómnibus, soy propietario de un ómnibus y no mantengo mi ómnibus, no brindo el servicio adecuado, evidentemente van a suceder estas cosas. No sé si me explico, no quiero ser muy prolongado, ¿no?
Entonces yo creo que cómo alguien puede brindar un servicio si no ha sido formado para brindar ese servicio. ¿Me explico? Entonces, si yo para ser conductor profesional tengo que hacer un examen y pruebas y un montón de cosas, ¿no? ¿No debería ser obligatorio y exigirse la obligatoriedad de ese servicio, de esa formación en el servicio al usuario? Que las rampas no funcionen, debería ser algo gravísimo y donde el conductor mismo sería el primero que debe informar a la empresa y dejar constancia de que informó a la empresa para sacarse la responsabilidad de encima. El primero en ser multado debería ser el propietario del ómnibus. El primero en ser multado. Entonces el propietario decía, no, acá está el pacto. Entonces multamos a la empresa. Porque la empresa no hizo lo que tenía que hacer. Entonces, soluciones concretas. ¿No? Soluciones concretas. La formación debería ser algo obligatorio. Y no solo esto es un caso puntual. ¿No? El tema de la accesibilidad. ¿No? En el trato. Hay desgaste, evidentemente. Trabajar 12 horas arriba del transporte. Yo me pongo en el lugar del trabajador. Y la verdad es agotador, pobre hombre. Y muchos de ellos después trabajan en el taxi. Porque ellos manejan la movilidad. Y por ende, pasa a ser crítico y crucial la formación en el servicio para poder cambiar el paradigma de la movilidad hacia una movilidad sostenible. Lo que se viene en el mundo es que la movilidad se centra en el transporte colectivo. La movilidad se centra en el transporte colectivo. Y hoy las unidades que están interactuando con los usuarios, la verdad, son de pésima calidad. Y por más que los hagan eléctricos, por más que le pongan rampas, si no cambian drásticamente la estructura, la forma de servicio y el tipo de unidades, esto se va a transformar como en California, donde la General Motors destruyó el transporte colectivo y todo el mundo se compró autos. Nosotros como ciclistas urbanos no lo vamos a permitir eso. Varios comentarios sobre eso, porque cuando se creó el Consejo Consultivo y se formaron grupos de trabajo, la Defensoría pasó a coordinar un grupo que era sobre reclamos de manera de poder centralizar, y eso se avanzó pila porque se creó una dirección única, de manera que se concentraran más los reclamos en la intendencia que en las empresas. Y este mismo grupo tenía que trabajar el tema de la capacitación. Entonces tuvimos varias reuniones, todas las reuniones eran con trabajadores, empresas, siempre, o sea, todos los mismos integrantes del consejo en los subgrupos. Y nosotros tuvimos varias reuniones donde identificamos, bueno, cuáles eran las necesidades de capacitación. Incluidos estos temas, ¿no? O sea, del trato. Llegamos a hablar con INEFOP para hacerle el planteo, y cuando lo llevamos al consejo, los trabajadores dijeron que ellos tenían su propio marco de la resistencia al cambio. Entonces, ¿te acordás, Claudio, que finalmente eso murió? Porque dijeron, ahora, nosotros podemos volver a plantear que esa capacitación que ellos dicen que tuvieron no incluyen estos aspectos. No incluyen, por ejemplo, que si tienen un ómnibus que no tiene funcionando el elevador o lo que fuere, el trabajador tiene la obligación de decirnos algo, porque yo no está en condiciones. O sea, yo creo que eso y debe dejar un acta, para que la responsabilidad pase a la empresa y el responsabilizador se deslinda de la responsabilidad. Pero evidentemente tiene que haber una conducta normativa desde la intendencia donde diga, bueno, si el ómnibus sale con la rampa rota y hay un usuario que lo denuncia, vamos, corroboramos y está rota, la primera responsabilidad va a ser sobre el trabajador. Ahora, el trabajador dice, yo ya di el parte a la empresa, bárbaro, entonces la responsabilidad recae sobre la empresa y el trabajador ya cumplió su función. Pero, a ver, no es por una cuestión de que él lo tiene que transmitir para deslindarse de la multa. Lo tiene que transmitir por una cuestión moral del servicio que brinda, de la calidad del servicio. Y por eso es importante la formación.
¿no? Para que él no piense de que yo tengo que hacer esto porque si no me van a multar a mí. No, lo voy a hacer por mis pasajeros, por el servicio que brindo. Y si eso no se da desde la empresa, entonces, ¿cuáles son los intereses de la empresa? ¿Transportar ganado? Porque yo no le puedo echar la culpa al trabajador. No, aparte, uno que viaja permanentemente se da cuenta, la falta de educación que hay ahora, la grosería de las personas cuando suben y bajan, porque no te saludan, se creen que se paran y se acabó. No cuesta nada, por favor, en la próxima abajo. Gracias, buenas tardes, buenos días. Es lo mínimo. Eso está en el documento de convivencia del transporte que elaboramos. Claro. Que eso yo no sé si vos lo informaste. Sí, yo lo mandé. Dijimos que ese documento quedó como un documento interno. Sí. Está en la página de la Intendencia. Pero en realidad hay que hacer una campaña con ese documento. Ahí está. Como se está haciendo ahora con los residuos. Y dijeron que con sí. las cosas que se deben usar. Dijeron que sí, y yo le volví a escribir a la responsable de comunicación del Departamento de Movilidad, Analia Parra, y le dije que quiero confirmar que te informaron que ese documento se va a retomar para hacer una campaña. Es lo mínimo, porque yo también entiendo la parte de Y te dejaron en el freezer, no me digas nada. No, o sea, por ahora no salió nada. Pero lo vamos ¿Y a eso seguir. hace cuántos meses? No, Eso fue la última reunión. Ah, bien. No, eso fue la última reunión del Consejo Consultivo y no sé, esperé una semana y le escribí a la responsable. Sin lugar a dudas que, o sea, las cosas son de ambas partes. Está el usuario hoy, la sociedad uruguaya hoy goza de una violencia verbal y física que en cualquier momento nos transformamos en porteños. Y no podemos, somos una sociedad fantástica, donde podemos llevar todo. Todo radica en cambiar las pautas de comunicación, las pautas de educación, ¿no? Y para eso necesitamos el financiamiento municipal. Sin lugar a dudas, porque solos no hacemos patria. Digo, podemos intervenir sobre 10 ciudadanos, sobre 20, pero para actuar sobre 1.300.000 personas se necesita el apoyo de los consejos, de los alcaldes, del gobierno municipal. Y obviamente que la educación es por ambas partes. Ahora, si yo subo al ómnibus, hay muchos choferes, en particular en el 116 es el que más uso. Yo ahora estaba leyendo esto, son líneas bastante extensas sobre la situación del transporte urbano en Carrasco Norte y Paso Carrasco. Son líneas bastante extensas, hay un desgaste del conductor, pero en particular yo tengo en la cabeza un par de choferes profesionales del 116, de la línea 116, saludan a todo el mundo, buenos días, buenas tardes. Yo digo, ¿será todo el día así? ¿Cómo le va? Y son de afuera, porque tienen un aire de paisano. Y yo digo, hay gente que ya ese buenos días, buenas tardes, les cambia la actitud. Yo digo, ayudar, que la Intendencia ayudara en la comunicación. Frente a usted tiene otro trabajador de igual forma, no sé, alguna comunicación donde el usuario al subir y ver esa imagen, digo, ya lo intuya, antes de que el chofer le dé el buenos días o lo trate bien o le dé el boleto o muchas gracias. A mí, por ejemplo, el hecho del pago electrónico siempre te lo agradecen. Gracias, ¿no? Y bueno, y a veces se ponen un poco nerviosos cuando empezás a demorar un poquito en pagar, el muchacho que está adelante, el adolescente que está adelante, ¿no? Que no se preparó para subir al ómnibus. Claro, ellos tienen que cumplir un horario y eso. Pero, claro, la educación va en ambas partes, claro, ¿no? Porque vos de repente ves, está arrancando un ómnibus, hay una persona que viene corriendo y le hace seña, para donde puede, le abre la puerta. Cuesta tanto decir muchas gracias cuando subís. No lo dicen. No lo dicen. O por ejemplo cuando se baja. Se sacan las ganas también de Exacto. hacerlo. Exacto. Por ejemplo, un cartel que yo pondría en la bajada del ómnibus es: si disfrutó el viaje, agradezca al conductor. Te digo más, ¿no? Entonces, no cuesta. Sí. Para recalcar la buena atención y el hecho de que había saludado, porque no se ve nunca. Exacto. Pero también hay que recalcar esas cosas. Un poco para ir, porque ella quiere hablar y también nos queda poco hace una hora y me parece que tenemos que ir cerrando algunas cosas. Todo esto que conversamos está en el documento de convivencia. Habla de cordialidad, o sea, todos estos conceptos están ahí. Acá lo que tenemos que hacer es seguir para que esto se convierta en una campaña pública. Y el otro día, Pablo, vos estabas cuando le dije.
Pablo dijo, sí, eso lo vamos a hacer. O sea, los fondos tienen que salir de la Intendencia, sin duda. O sea, eso lo vamos a seguir hasta que esa campaña, igual que lo vamos a seguir. Lo otro es lo que plantea Hugo sobre el tema de estos pendientes, de esta falta de mantenimiento. Yo reitero, pensemos si no vale la pena hacerle llegar un documento pidiendo, en un momento se dijo, bueno, queremos saber con qué frecuencia hay controles para saber el estado de los ómnibus. O sea, armemos un documento, capaz que no puedo, o sea, no sé, pero me parece que ese es otro punto que lo podemos cerrar hoy y decir, vamos a hacer un seguimiento de esto. El otro, lo de la educación, que vos decías, lo de la capacitación, que nosotros el otro día, viste que Pablo planteó, bueno, pero había un grupo de capacitación que pasó y yo le planteé eso, pero podemos retomarlo, llevarlo ahí. A mí me gustaría ayudar en ese bueno, punto, me gustaría mucho ayudar. A ver qué me anoté, retomar el tema capacitación y el tema de un documento por el tema de accesibilidad. El tema de capacitación, nosotros nos ofrecimos como coordinador de transporte de Sicilia a ir, llegamos a ir a Cursa, después cuando fuimos a UNOR, no había nadie. No fue nadie. No. Pero esto lo retomamos en el consejo. Pero nosotros nos ofrecimos a conversar, digo, porque a veces conversando con la gente uno se va dando cuenta también, y consideramos el tema de los funcionarios que están en plataforma, lógicamente a veces quieren solucionar cosas que son imposibles porque no tienen la herramienta. Bueno. Lo podemos plantear como previo, yo le mando a... Yo voy a plantear otro... Pará porque la señora... Perdón, sí. Y además, creo que un tema que no podemos dejar de ver es el de los consejos. Bueno, yo como nuevita escucho todo. Y bueno, veo que hay problemas de convivencia, de actitudes, ¿no? Tanto de los usuarios como de quienes, de trabajadores. Y yo creo que se han mejorado, igual a pesar de todo. Algunos ómnibus, yo encuentro que por lo menos a nosotros nos dan los asientos. No sé si a los varones mayores le dan los asientos, que también es un tema. Yo cuando venía ahora, subí el ómnibus y me dieron el asiento. Sí. Más allá de que están a los 60 años, pero claro, no en todos tienen los nuevos pecotines. No. Algunos sí, otros no. Están marcados, la madera también. Algunos están. Después, sobre lo que decían los demás compañeros de la reunión, creo que me parece que una cosa que creo que el señor fue el que lo dijo, que tendría que haber realmente una reglamentación, una fiscalización desde el punto de salida de los ómnibus. Tiene que haber una reglamentación con fiscalización desde el momento que sale el ómnibus. Porque en realidad es una responsabilidad de la empresa y del propietario que el ómnibus que salga tiene que estar en condiciones. No puede ser que no esté en condiciones. Y condiciones significa todo eso. Porque hemos avanzado mucho en la accesibilidad, pero como él comentaba, no se puede volver hacia atrás. No se puede permitir en el sentido de que hay que buscar la forma de que eso se mantenga y se mejore, no que retroceda. Sobre eso mismo, nosotros tenemos un compañero que tiene discapacidad, la compañera también tiene problemas de visión. Y lo que yo iba a preguntar es si ustedes se integran o han integrado al área de discapacidad del intendente. ¿No? Sí. Ahí está. Porque eso es muy importante para saber desde adentro, porque en realidad... Hay falta de comunicación en la misma... Nosotros hemos entendido que hay falta de comunicación en la misma intendencia. Tanto así que hay algunos momentos puntuales, en el caso, por ejemplo, de este ómnibus, el 370, que la vez pasada, si bien estaba con elevador, pero cuando fue a bajar estaba roto, no sé, y rompió una silla, o sea, una silla con impulsor de sistema eléctrico,
y la persona quedó, porque aparte las sillas esas son muy pesadas y no las puede después, no puede manejarla, si no es otra persona que la empuja, no la puede llevar por la batería, no sé cómo era. Y en ese momento nosotros pedimos una reunión directamente con el área de accesibilidad, esa hora, ¿no? ¿Cómo se llama? Accesibilidad de la inclusión. Y bueno, le planteamos todos estos temas, estos mismos que estoy planteando, y bueno, estaban como que no sabían que estaba pasando eso y que nosotros estábamos planteando esto en el Consejo Consultivo. O sea que hay, creo que también dentro de la Intendencia, esas áreas que son competencias, donde tiene la competencia como para manejar estos temas, no tiene la comunicación suficiente como para decir, bueno, solucionemos o no, o sentémonos a charlar el tema. Ahora, ¿este grupo tiene capacidad como para pedir que se integre al Consejo Consultivo, que se integre y que forma parte y que además forme parte también de las reuniones con movilidad para que esté todo integrado, para dar más fuerza a los planteos, ¿no? Nosotros hicimos el planteo, de hecho fue el director de la Secretaría, incluso también se invitó al director de las personas. Sí, o sea, yo creo que no hacen parte del Consejo la Secretaría, pero de hecho hay un diálogo permanente y además, por ejemplo, lo que se logró es que los usuarios estén en el Consejo Consultivo. Y alguna vez fue Hugo también, o sea, porque rotan quienes van. El problema me parece que ahí ya trasciende el diálogo entre accesibilidad y movilidad. Ahí hay un tema que me parece que tiene mucho más que ver con la presión de las empresas. Sí, yo creo que pasa por ahí. Pasa mucho más por la presión de las empresas que por el diálogo de accesibilidad. Yo comprendo que el tema de accesibilidad es un punto que, con todos los planteamientos de líneas y horarios y todo lo demás, queda como un poco desplazado. No hay vuelta en la hora. Y si bien hay un 17% de gente con discapacidad en nuestro país, y va a haber más todavía con el tema de los accidentes que hay, no lo toman en cuenta porque dentro de las problemáticas que tienen con todo el otro porcentaje de traslado, con ómnibus llenos, ómnibus que van como ganado la gente, pocas líneas en algunos barrios, quedamos un poco relegados. Pero yo lo que sigo sosteniendo es, bueno, si logramos traer ómnibus con plataforma baja, resultaron buenos, mantengamos ese pequeño porcentaje para ese otro pequeño porcentaje que de esos 17%, de ese 17% que está con un tema de discapacidad, por lo menos un 5% se pueda desplazar. Y que se vaya después ampliando eso, o sea que el paso que dimos inicial, después sea otro paso y otro paso, no que retrocedamos. Porque si no, ese 5% va a volver al 2%, se van a quedar en su casa. No hay vuelta que darle. La otra pregunta que iba a hacer era si ustedes cuando terminaban, hacían los informes o la información, la pasaban a los consejos vecinales. Porque es una materia muy importante para tener en cuenta y para influir. O sea, porque cualquier problema, nosotros como, ¿no? Cuando hablaban de la paciencia, en algunos temas, por ejemplo, la biblioteca del Castillo del Parque Rodó, trabajamos desde el 2012, recién se va a abrir ahora el 3 de junio. O sea, hay trabajos, hay tareas, y cuando se entra en un tema, sobre todo hay que tener mucha constancia, mucha paciencia y buscar muchos aliados. Entonces es la única manera. Lo que nos contó el Parque Rodó, las luces del Parque Rodó, impresionante. Ahora va a haber cabildos, no sé, en las diferentes zonas. Bueno,
a hacer cabildos barriales. Entonces no vamos a presentar este tema. Vamos a buscar la manera, justo el viernes nos vamos a reunir, vamos a buscar la manera de que se tenga en cuenta, además a través de la terminal que tenemos nosotros, ¿no? O sea, juntar un poquito más. No solamente eso quería. Y de la terminal hace mucho que estamos también. Hace años. Sí, pero los temas... ¿Dónde está esa terminal? La terminal está al costado del Parque Rodo, donde antes era el casino y el Mercosur. Pero además está horrible, porque la basura, los carriles de policía, no hay nada. Eso es una calle, no hay nada, están los ómnibus. Además, queda horrible. Ahora se abrió el parque, no todo el recuerdo del parque, que se acomodó y aparezca eso, que no salga eso, pero... Yo inclusive les había dicho que hicieran una cosa parecida a lo que habían hecho en el Paso Molino, para que quedara junto con un parque, para que no fuera un mamotreto, que fuera como es el Paso Molino, que es como de una montaña con césped, y del otro lado está la terminal. Entonces ahí quedaba todo más o menos integrado. Se ha trabajado mucho, se ha hablado con los arquitectos, o sea, se trabaja Han ido, muchas áreas. nosotros, la comisión de nosotros, van todos. Han ido de hasta 6 arquitectos, yo sé de todos. Siempre. Siempre con lo mismo. Claro, pero la constancia es un elemento fundamental. El Castillito fue famoso, eso ya es. Capaz que aprovecho de comentar con lo que ustedes están diciendo que nosotros ese tipo de cosas, ese tipo de situaciones que llegan a la coordinadora, lo que hemos hecho es trasladarlas a movilidad. La reunión pasada surgieron varias situaciones como control de la línea 100, no trajimos el documento ahora, pero a grosso modo el control de los horarios de la línea 113, el tema de la aplicación como ir, 524, la parada 1 en Camino Batonado, el tema de un bache en el horario de 7:30 a 8, de línea fueron esos. Que sumamos también que nos llegó por correo lo de la R31 y los pocos horarios de la R31, varias cosas, o sea, un todo documento de cómo está funcionando, que había dificultades. O sea, en cuestiones específicas de línea, por lo menos de lo que nos comprometimos de la Defensoría a mandar, que fueron problemas similares un poco a lo que cuentan, eso ya se mandó a la Intendencia planteando de que queríamos saber si eran problemas que tenían identificados y si no que, o sea, primero si los tenían identificados que informaran qué están haciendo con eso y por otro lado, si no los tenían identificados, que digan y que se busque una solución. Después sí también... Podemos hacer exactamente lo mismo con esto, si ustedes nos pasan todos los datos. Vos también tenés algo para plantearnos. No. Claro, Es muy importante todo lo que hacen los Entonces queda un hilo para allá. No, lo que pasa es que yo soy más de Malvin y los que conocen más son de buceo, donde problemas esos. Claro, lo que quería decir es que, bueno, la reunión pasada nos comprometimos a plantear esos temas que ya se planteó. Sería importante que estas situaciones que cuentan ustedes, que las hagan llegar por escrito, por lo menos como para tener como más armada la información para mandarla. Después aprovecho también que quedaban en el tintero, porque eso no se resolvió como se iba a pedir la información, que era lo de pedir cómo es el protocolo de cuando hay un robo en el ómnibus, cómo es el protocolo con el tema de las filmaciones y sí, cómo se entregan las filmaciones, y lo otro es, decía Mauricio recién, lo de las aplicaciones, ¿no? Sí, pero eso ya nos respondieron que... Esos puntos los planteamos en la coordinadora de preguntar, pero no resolvimos cómo hacerlo en realidad y quedaron ahí en el tintero, pero bueno, también sería importante ir viendo esas cosas, cómo las vamos a hacer, pero bueno, eso que plantean ustedes, y pensé que tenían también ustedes un problema con líneas en la zona, que me la puedan hacer llegar por correo, al correo de la coordinadora para poder presentarlo a la intendencia. Lo que pasa es que te agreguemos a la lista o ya. Bueno, esto quería. Sí, si está Artigas, ya y después estás tú. Lo pasamos por correo. A ustedes les llegó la invitación desde, a usted también, ¿no? Desde el correo de
nosotros nos llega, claro, nosotros nos llega. contestar ahí sería. Contestamos ahí vamos a contestar. ¿Vos también estás en esa o no? ¿De qué? No, A él no le llegó por A él no correo. te llegó. Vos no estás en la... ¿Cómo se enteró de esto? De esta reunión. Me mandó el secretario allá. Le mandó un correo Sí. con la invitación. Esto va a ser una vez por mes. Es una vez por mes. Me mandaron a mí. Claro, yo lo que le pregunto es, ¿a usted le llegó, le llegó el consejo a ellos. Ahí va, El secretario del consejo se lo dio a él como definición de la elección. Por eso. Cómo se funcionan los consejos de claro, que le debe haber dado el mail el impreso. plenario te vota y a vos te asigna venir. Por eso ahora tenemos el correo de él y lo agregamos. Por eso, para que reciba. Claro, esa era la pregunta, si él tenía la... Eso llega al consejo y después el plenario del consejo te designa como representante del consejo. Por eso es que querían hacer esa pequeñita, perdón, aclaración. Pero ahora ya tenemos la dirección de él, también le va a llegar. Por eso. No estaba Rivas antes, estaba después. No, yo quería un poco, porque nosotros habíamos hecho un calendario de visitas a los consejos vecinales y la verdad, yo me había comprometido a participar en 2 por lo menos de ellos y se me atravesaron problemas. El último que recuerdo, el primero que me acuerdo que fue lo que pasó, que era el de allá de la zona de propios, el 13 creo que es el del centro salesiano. Ese no me acuerdo qué fue lo que pasó, que no pude participar. Y el otro, era justamente un lunes, el 29 de abril, era un lunes que supuestamente nosotros no íbamos a tener plenario. Pero como el lunes anterior, que nos correspondía tener plenario, no tuvimos que hacer el 29, entonces bueno, coincidió el plenario nuestro con el plenario aquel, no pudimos participar. Además quedamos la mesa ejecutiva con Graciela y bueno, teníamos que estar en el plenario, no podíamos faltar. Por consiguiente quedaron medio como que no pudimos cumplir con ninguno. Y habíamos hecho, creo que... Y me escribió arreglos con varios. No digo de... ¿Cómo? ¿Mañana no hay uno del 16? Sí, mañana. Ahora íbamos a hablar de este tema, porque quería redondear esto, así ya hablábamos el último rato de los consejos, porque tenemos un montón de invitaciones. Claro, entonces yo me preocupaba, actualizamos el calendario ese y vemos cómo lo podemos realmente, y quiénes somos los que podríamos participar, digo, porque en uno creo que estar siendo yo solo, digo, porque no había nadie propuesto. Entonces, me parece que no sería una buena imagen, digo, ¿no? De todos modos, yo creo que los que estamos presentes acá no es necesario que borramos, por ejemplo, ahora que está Eduardo por el 7, no va a ser necesario que hagamos un encuentro al 7 para aplicar lo que es la coordinadora, porque ya la están viviendo acá y volvemos a poder transmitir la instalación. Lo mismo el 4 tampoco es necesario. Digo, los que estamos acá representados más o menos no sería necesario. Me parece a mí, digo, porque sería como duplicar quería un poco sobre el tema de la accesibilidad porque, digo, es un tema que a mí me preocupa mucho también y me irrita bastante cuando se habla del tema. Pero claro, es un tema que es relativamente nuevo en Montevideo, en el país, el tema de la accesibilidad. No tiene tantos años. Pues yo me acuerdo que el tema de la accesibilidad del transporte no hace muchos años no había una sola unidad con accesibilidad y se dependía de transporte privado que llevaran a las personas con silla de ruedas, no había. Yo no sé, Hugo debe saber más exactamente cuándo empezaron las primeras unidades. Empezaron la unidad de los 2 ómnibus, aquellos reciclados, aquellos ómnibus de Antel viejos, de 3 puertas, y les habían puesto unos elevadores medios precarios ahí, que les llamaban los hospitalarios, porque no tenían eran específicos para la discapacidad. Claro, pero no eran inclusivos, eran los tenía CUPSA. Sí, no, pero digo, no eran... Y tenían una línea diferente a
cualquier circuito. Claro, por eso pasaban por clínicas, por el Pasteur, por todos los hospitales. Bueno, ella terminaba en la casa de Gardel, ¿no? En la casa Gardel, sí. Por eso. Después de eso, ahí estaban o sea, gente que había logrado eso, que estaba trabajando desde hacía muchos años ya. Habían logrado tener esos ómnibus que aparte ya se conocían los choferes, sabían los horarios, se llamaban por teléfono al chofer para ver más o menos a qué horas pasaba por al lado. Claro, pero yo lo que iba en realidad... Y después de eso empezaron, cuando renovaron la flota, se planteó traer un porcentaje de esa renovación con accesibilidad. Que en un primer momento la accesibilidad de los vehículos que se iban a traer iba a ser total, o sea, con piso bajo, rampas, ¿tá? Pero empezaron a trabajar ahí el tema de costos, ¿tá? Y resultó de que ese porcentaje que iba a venir todo de accesibilidad, digamos, buena, o sea, lo más accesible posible, no se logró y se trajeron con elevadores, ómnibus adaptados. Se trajo un porcentaje muy bajo de plataformas bajas, ¿no? Por ejemplo, los primeros fueron los que iban por N1, creo que iba por 18. Bueno, la intendencia, eso que en un primer momento obligaba a traer todo con piso bajo, las empresas ahí lo trabajaron, se trajo lo que ellos quisieron. La resultante de eso fue lo que estamos padeciendo ahora. Eso, más o menos el proceso fue ese, y le estoy hablando de hace unos 15 años que se viene trabajando en el tema, más o menos desde esos líneas diferenciales, ¿no? Sí. Hasta más o menos ahí, con el tema del transporte, ¿verdad? O sea, que se fue implementando en la renovación. Claro, no, yo a lo que iba en realidad es que hoy se puede decir que hay ómnibus accesibles en todas las líneas, o debería haber alguna, en casi todas las líneas. Tendría que haber en todas las líneas. Claro, o sea, se avanzó. Lo que plantea Hugo, y me parece que la preocupación que todos podemos tener acá es el mantenimiento. Porque no avanzar más, el porcentaje de que creo que era un 60% de vehículos supuestamente tenían mecanismos de accesibilidad para... Lo ideal es que la accesibilidad sea el 100%. O sea, lo ideal, ¿verdad? Sí. Pero bueno, bueno, ojo, también porque hay que tener en cuenta que también tú lo decías, ¿no? Se supone que las personas con discapacidad son un 17% más o menos de la población. Sí, pero cuando hablamos de accesibilidad no nos cerremos solamente en pensar que ese ómnibus solamente es accesible para una silla de ruedas, o para un ciego o para un sordo. Estamos hablando con la accesibilidad para gente que va con niños chicos, con carritos, ¿verdad? O sea, señoras que van con gente de edad avanzada, o sea que abarca muchas cosas la accesibilidad. No abarca solamente el tema de decir, bueno, si algo me sirve para la silla de ruedas. ¿Cómo decir, bueno, hago una rampa acá y esto me sirve para la accesibilidad? Esto estoy con el 100% de accesibilidad, como hubo en un tiempo una propaganda de CUPSA que decía, ómnibus 100% accesible, y eso nunca pasó. O sea, el 100% accesible es cuando esa herramienta o el elemento cumple todas las funciones. Las primeras rampas eran accesibles para las sillas de ruedas solamente, pero para los ciegos era una trampa. ¿Por qué? Porque no tenían pavimento táctil. En este momento, cuando hacen rampas, ponen el pavimento táctil. Pero para eso, hubo que trabajar, hubo que plantearlo, ¿verdad? Después, bueno, hay un montón de temas que las cosas no se hacen, si pensamos en costos, voluntad y todo, no, o sea, técnicamente y básicamente las normativas están hechas, o sea, no hay que inventar nada. Y pensemos que la accesibilidad
es un abanico muy amplio, muy amplio. No es solamente el hecho de bueno, voy a hacer evadir este escalón porque no puede entrar una situación. Porque de repente esa rampa para una persona con bastones, esos bastones que tienen, no sé cómo se llaman, pero que tienen varias rampas abajo, no le sirve para nada. Le conviene más un buen escalón que tenga una buena superficie. Yo me quería Perdón, me dejo permiso porque tenemos otra reunión. La accesibilidad y el transporte, ¿no? Sí, bueno, pero el transporte hay que pensar que el transporte es lo básico para la movilidad de las personas. Sí, bueno, se plantearon muchas cosas, ¿no? Con respecto a cosas que serán necesarias llevarlas al Consejo Consultivo. Y sobre esto también, digo, fue un gran avance que esta coordinadora de usuarios fuera aceptada bajo la presión que hizo Ana y que era Claudio, la Defensoría. Al final nos aceptaron el Consejo Consultivo, que en definitiva es el lugar donde se discuten todas estas cosas y se pueden resolver, ¿no? Pero yo creo que más o menos ahora decía las cosas que se habían tomado en cuenta para llevar y plantear y replantear. El tema de la capacitación, sin duda, yo estoy de acuerdo que tendría que haber una capacitación en cuanto al comportamiento del conductor con respecto a los pasajeros y con respecto a la radio, que otra vez empiezan a ver, y uno por no pelearse, por no andar calentándose la cabeza, uno no quiere andar peleándose demasiado, porque ya me peleé bastante, para hacerle bajar el volumen de un petinatio o de una cosa que pero no se ha es logrado aceptable. bastante en eso, Pero siempre aparece alguno, porque la otra vez yo iba en el fondo y estaba escuchando, y bueno, por no ir hasta al frente a decirle baja un poco el volumen. Y esas cosas tendrían que surgir en un curso de capacitación. Yo supongo que habrá empresas que lo hacen, pero en realidad es que no creo que todo. Los altoparlantes. Yo veo que, por ejemplo, hay mucha diferencia. Una cosa es cursa y otra cosa son las cooperativas. Yo tengo muy duda de que las cooperativas hagan algún curso de capacitación o de convivencia con el pasajero. No sé si lo hacen. No, UTSAT lo tiene, pero las cooperativas conversaron con INEFOP y no lo tienen implementado. Entonces, yo por el manejo, por la forma en que se maneja, pues, primero, una cosa es, uno que anda en ómnibus lo nota. Una cosa es el chofer de UTSAT, incluso hasta en la prolijidad del manejo. Y otra cosa es andar en las cooperativas que van como locos, que aceleran, que frenan, que te a la gente como ganado. Pero yo en general, yo creo que en ese sentido me parece que UTSAT trabaja mucho mejor, me parece. Me parece, yo no soy un defensor de la empresa, siempre defendí la cooperativa, pero en esas cosas, y hay cosas que uno nota que no hay curso de capacitación y que son porque tienen la libreta autorizado para manejar un ómnibus y chao, vení, y arriba y otra cosa. Y no hay después eso que está tratando con un pasaje, está tratando con personas, eso otro tendría que haber un curso que tendría que ser único de pronto, que todos lo hicieran. Sí, como la libreta de conducir. O sea, claro, el tema de... por ejemplo, no es obligatorio todavía el curso de manejo defensivo, que tendría que ser obligatorio, me parece, para un chofer profesional. ¿Cómo consideras una propuesta de que la Intendencia pague o premie al chofer profesional que haga el curso? Ay, a ver, ¿qué son 10.000 pesos? Lo que pasa es que el vínculo de cada... Eso surgió en las reuniones, seguramente vos te acuerdas, Claudia. El vínculo del chofer o de porque son mujeres, no es con la Intendencia. Y no puede intervenir la Intendencia en ese trabajo. Pero si la Intendencia interviene subsidiando. Tiene que observar a la empresa y la empresa a sus trabajadores. ¿Me explico? Sí. O sea, el vínculo laboral
¿Te acuerdas que hasta tuvimos una reunión con la asesora legal de movilidad? Y bueno, la Intendencia podría tener un premio para con la empresa donde cierto porcentaje de los trabajadores se capaciten por año. Bueno, en algunos terrenos lo tiene. Escucha, por ejemplo, premia a los choferes que tengan menos accidentes, menos problemas, o sea, el tránsito. Pero está, yo que quería más o menos decir esto nomás, me preocupaba un poco, quería plantear el tema de que cumplí con un par de reuniones que tenían que haber ido en la. Y bueno, eso no es un día. ¿Estaba Graciela? ¿Vos tenías algo? Sí, sí. Esta síntesis que nos hace Hugo, la verdad que retomar una vez más el tema de todo lo planteado por él, ¿no? Yo como que me siento de repente que fui con él 2 veces al consultivo, me siento como que sí, hubieron logros, pero vamos a ser sinceros, son pocos. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros si nosotros cambiamos alguna actitud, digamos? ¿Ah? Y cuando me refiero a actitud, no digo para afuera llamar al ministro, ¿no? No, yo digo, ¿qué pasa si nosotros pedimos una entrevista sin que estén las empresas presentes y sin que estén los gremios presentes? Que son los que cuestionan. ¿Entrevista con? Directamente con los de movilidad, con los directores de movilidad. Sí. Directamente, sin que estén las empresas presentes, porque nosotros vamos al consultivo, pero están los gremios. Hoy es justo Nandi. Él estuvo en una reunión. Él ha venido a varias. Él es el principal, porque después los de movilidad. No, justo depende de Pablo. De Pablo, claro. Pero. Y hay otro director. Ahí va. Que fue que nos acompañó en la recorrida. Entonces, ¿qué pasa si hacemos una tentativa de plantear, cambiar un poco esa estructura de ir nosotros al consultivo, donde hay otras cosas que tienen sus intereses privados y que realmente... Pero no hay que dejar el consultivo. No. El consultivo es el consultivo. Pero ¿qué pasa si nosotros vamos con este montón de cosas y le decimos... Al director de movilidad, Pablo Itamuso, que venga a acompañarnos a una reunión. Que vamos. A mí no me importa ir. He ido 1000 veces. Inclusive lo he llamado, por esto de los ómnibus del L36, del L46, le hicimos reuniones en el barrio y lo hicimos bajar a Itamuso. Itamuso bajó a los barrios con nosotros haciendo con lluvia, que te diga Carlos. Teníamos 60 personas ahí apretando y dando la condición de decirle, bueno, acá estamos, acá está el barrio, ¿para cuándo podés venir? Nosotros bajamos, te juntamos al barrio. Y ahí hicimos una parada. ¿De dónde? Bueno, ahora salí con nosotros, vamos a recorrer el barrio. Y recorrimos el barrio, compañeros. Es así, discúlpenme, pero eso fue tal, se logró. Pero entonces Mariela está en un plan lote donde realmente se hicieron, fue a un sorteo a nuestro comunal y habían campos allá y bueno, se sortearon 3 plan lotes. Y esta gente pagó muy alto valor adquisitivo por esas tierras. Y después no se había previsto con anterioridad que iba a ir un malón de gente. Hoy te parás del lado de atrás de una plaza que está atrás del mastro, que hay mucha actividad, ¿no? Te parás y mirás todas esas viviendas y vos decís, ¡ah! Me ahogo acá, porque ¿qué hago yo con todo ese malón de gente cuando tendría que haber estado previsto más escuelas, más UTU, más liceo, más todo, ¿está? Y realmente nosotros vamos llevándola, como por ejemplo el 100, ahí donde se mudó ella, son varias cooperativas. Y yo no puedo hablar del proyecto que son 15.000 habitantes en este momento, porque está en el proyecto 3 o 4 cooperativas más un reloj. ¿Está? Entonces eso va a ser más de 15.000 personas que van para la zona donde vino ella. Entonces ella ve el 100 porque le pasa a pocas cuadras, ¿viste? Y entonces tiene vinculación con eso. Y lo que nosotros decimos del L36 y del L46 se agarra para Carlos Magno, el barrio del Renuevo, y después agarra por Florencia, Paricio Sarabia, va para la Piedra Blanca y termina por allá. El recorrido varió notablemente. Entonces yo pienso que con eso se le dio asistencia y realmente se atendieron 2 barrios, ¿tá?
lo que es para el lado de allá de Piedra Blanca, y realmente lo que fue esto, cuando vas por Camino Maldonado a la derecha, ¿tá? Y el otro está Camino Belloni a la izquierda. Entonces, fueron dos zonas que son muy carentes, muy carentes. Y hubieron cosas de solución. Y hoy estamos para que se resuelvan las cosas. Pero yo les quiero decir que también se presionó de afuera la forma. Ahora, de acuerdo a esto, y sí, yo soy de repente más vieja, cuando decimos memoria, intentamos para arriba memoria, y sí, había un recorrido que era exclusivo y era ese vínculo que menciona Hugo con el chofer. De atrasé, voy para acá, voy para allá, adelantate, mirá que voy a tal hora. Era exclusivo, que salía para justamente, sin hacer toda esa cosa de discriminar ni nada, tenían un ómnibus que los hacía recorrido en los hospitales y lo traía hasta el clínicas y seguía para el centro, ¿no? Para algún centro de estudio y eso. No tocaba en ese momento Carlos Gardel, no tocaba, porque yo fui una persona que fui durante muchos años ahí. Entonces, realmente creo que las tácticas hechas hasta ahora, bueno, no, sí logramos cosas, pero fuimos muy lentos. ¿Qué pasa si nosotros, de repente, esto de que le reiteraran los cursos, se lo dijimos, se lo dejamos por escrito, que fueran reiterados y cada un tiempo limitado. Se lo dijimos reiterar cada 6 meses los cursos. Pues si vos lo dejás, mentira, alerta la chancleta, y no me digas que vos como funcionario no lo hacés. Si vos no tenés la presión arriba, vos tirás la chancleta, chao, es así. Es así. Si vos no estás con el peso arriba, no te digo, ¿qué pasa si con un objetivo nosotros le cambiamos el tacto? Bueno, mirá, nosotros hemos venido tantas veces, pero nosotros consideramos lo que tú decís. Tú le estás dando dinero a las empresas. ¿Qué pasa si hay un premio, un castigo? No sé, manejalo. Manejalo como quieras. Pero esto nosotros, esta respuesta nos venía dando larga y nosotros te pedimos esta reunión. Porque realmente, Pablo, nosotros sabemos que vos tenés acá los gremios, que no te vas a tirar en este momento contra los gremios y tampoco menos contra las empresas y menos contra CUSA, que es la dueña del país. Es así. Entonces realmente, otra de las cosas que nosotros estábamos viendo en las últimas reuniones y quedaron pendientes fue la vinculación de nosotros con el área metropolitana, que también tienen un montón de problemas. Y no te estoy hablando de área metropolitana de San José, te estaba hablando de acá, de Costa de Oro, ahí nomás, pegado, ¿está? Porque los gurises, los que van a estudiar y van a un liceo, se les sacaba el boleto en el puente y pagar el boleto común después. Es así. Entonces yo no puedo dejar de contemplar todas estas situaciones que son retomadas otra vez, pero yo quisiera cambiar la táctica, tener otra visión a ver qué hacemos. Y lo otro que hace acá los chiquilines estos nuevos, que bienvenidos también, a lo que ella hace referencia, ¿no? Te lo voy a estudiar después, vamos a sacar alguna conclusión. Pero lo que ella hace referencia, cuando dice del IPA, es que desde la zona, ellos están en mi zona, ¿no? Ella vive en mi zona. Nosotros teníamos 171 y 172, dos ómnibus, uno iba y el otro venía. O sea, que para que volviera el 171 tenías que perpendicular toda la vuelta General Flores, Palacio, venir y volver cada 1 hora. Pero esos ómnibus vos sabías, porque yo viajé en eso para ir a trabajar a tal hora te pasaba. Era la misma vuelta, 8 de octubre, viste, agarraba, viste, uno salía por comercio, otro trabajaba por Cerrato, ahora bueno, tendría que agarrar la Ramírez, ¿está? Y no tienen locomoción. Ahora están con este modismo de cambiar el sistema de locomoción, de hacerlo en sentido horario y antihorario para aumentar la frecuencia, y de que vos vas de aquí hasta allí, te bajás allí, tomás otro ómnibus para otro lado y el boleto gira. Entonces, ¿qué es un beneficio a la larga? ¿Perdés 4 minutos? Sí, claro que sí, perdés 4 y 5 minutos. ¿Ya? Pero lo que ellos no tienen, viste, es que ellos se agarran de ahí, toman un 306, salen a General Flores, viste, único por correo, ¿no? Por eso nos podés mandar también para... Único ómnibus que sale que pasa por Corrales, ¿no?
Que sí, si vos vas a las 6 de la mañana llaman a los empleados de la construcción, entonces subite. Y si no, cuando venís a la tarde, vienen las empleadas domésticas que vienen del Prado, vienen de toda esa zona, ¿viste? Que realmente también todos tenemos derecho a trabajar, pero no tienen salida, digamos, en un coche que vos podés decir, bueno, por más circuito que haga, que lo lleve hasta ahí. Yo no sé cuántos estudiantes, pero para que ustedes se den cuenta que es lo que ella hizo referencia, pero no terminó. Bien. Nos pueden mandar, igual que vos querés decir algo. Sí, bueno, dos cosas. Primero que nada, te agradecer por nuestra reunión. Y bueno, y la segunda te quería responder el comentario, viste, de la longitud de las líneas. La idea es un poco es esa, conectar lo que es el entorno de Camino Carrasco-Bolivia hasta Avenida La Calle. Eso ya sería Canelones. No sé si hay que tener un permiso especial de la intendencia y tiene que acordar. No sé cómo es el asunto. Pero la idea es que también abarque esa zona, porque fíjate que está en el solo 109, toda esa zona donde hay varias fábricas, hay pila de gente, ha crecido tremendamente en estos años. Yo hace 3 años que vivo ahí y veo cada vez más viviendas, al menos en mi zona y en toda esa parte. Entonces la idea es conectar esa zona con otras, como por ejemplo General Flores, el centro, la parte Libertador, ¿no? Intercambiador, y que no sé, tratar de que no sea local, porque fíjate que si es un local tenés que te bajes, que hoy en día no están coordinados, y eso pasa en algunas de las líneas locales que habían mencionado, y bueno, se pierde ese tiempo, que fíjate que si vos salís justo, o sea, en un solo ómnibus, capaz que llegas bien, pero con ese local hace que de repente pueda llegar un poco más tarde, porque hoy en día no están coordinadas las líneas, ¿está? Y fíjate, ponele que en invierno, en verano te la llevo, pero en invierno bajarte, esperar un frío que hace, son de esas cosas que cansan un poquito el hecho del transbordo. En Carrasco Norte pusieron la línea L20 y L21, ya hace 15 años que funcionan. Pero fíjate que da ruta vuelta, está al menos es un circuito, demora 45 minutos de viaje en total. De donde yo me lo tomo, demora 20 minutos en llegar a Portones. Ahí te tenés que bajar y tomar otra línea para que te demore y te vaya por cualquier otra vuelta y demores cuánto más. Entonces, ¿conviene realmente? Esa es la pregunta. Y bueno, y la idea de esto, de la propuesta que le veamos que lo decide, es que bueno, se generen esas líneas, ¿no? Es una idea, ¿no? Y para que se unan esas partes, porque la verdad que está bastante... Desde ese intercambiador, decís. ¿Cómo? Desde ese lugar, que se generen otras líneas y eso... No, o sea, que esas líneas partan de la zona de Paso Carrasco y terminen en, no sé, en el centro, en Capurro, en lugares así, por donde pase por varios lados, sin tener... El tema es que hoy tenés la posibilidad con la tarjeta de hacer transbordo, porque el hacer transbordo permite que se usen los ómnibus para llegar a zonas que no tenían ninguna locomoción, y entonces no se están agregando más ómnibus porque no hay más ómnibus, pero sí le garantizás a la gente donde no pasaba nada que hay ómnibus que llegan, y en las zonas donde había ómnibus ponés nuevas líneas más cortas y vos podés hacer el transbordo. Lo que hay que lograr es que no tengas que esperar. Claro. O sea, pero no va a haber, de hecho las líneas se están cortando. O sea, no se van a poner líneas largas. Eso... Que los locales, el problema que plantea un poco él es que en un local de eso, o sea, en el local que toma él para ir a hacer el transbordo, que lo lleva además más hacia afuera, si quiere venir al centro, demora 20 minutos porque entra por todos lados de determinado barrio. Entonces, los locales creo que tendría que haber líneas un poco más cortas para que lleguen a esa terminal, ¿no? Que en este caso sería el Portones, y bueno, ahí hay ómnibus para todo Montevideo. Ya que te lleva hacia
más afuera de Montevideo, porque tomás un 151, estás 1 hora y media para llegar al centro de ahí. Entonces, creo que el tema está ese, que ha puesto líneas locales, pero esas líneas locales dan mucha vuelta. Había pasado por otra línea, propuesta. Una vecina de los barrios que había planteado algo de eso, que duraban tanto arriba del local que... ¿Sabés cuál es el problema, Hugo, con eso? Que en realidad las líneas locales lo que tratan de hacer es arrimar en los barrios alejados a las troncales, a la avenida principal donde pasan las grandes líneas. Bueno, quizás haya que incorporar un nuevo factor. Porque si no, si no siempre van a estar, no van a dar nunca abasto a los personas, como dice Ana. Bueno. O sea, la idea es, para que haya posibilidad de que le llegue al ómnibus, haya un transporte donde no había, es racionalizar el servicio. O sea, que no todas las líneas, por ejemplo, lleguen hasta Plaza Independencia. Ahora no todas las líneas llegan. Llegan algunas de líneas troncales, llegan hasta Plaza Independencia. Otras por adelante, en Tres Cruces, en el intercambiador Belloni, en el Paso Molino, en distintos lugares. Ya no van a haber más. Es más, líneas largas, por ejemplo, el 110 de Plaza Independencia a Macadam, se va a cortar. Se va a cortar en algún lado, por ahí por Manga, y después se va a ver una línea local que va a llegar hasta Macadam y va a recorrer otros lugares para traer hasta ahí, hasta el lugar. Lo que enfoca la gente es que 16 kilómetros que vos tenés que recorrer Montevideo, del centro a la periferia de Montevideo, más de 16 kilómetros no hay. Tenés que estar 2 horas y media. Cuando tenés y con 2 horas tiempo. Ese es el gran tema. O sea, que se contrapone a la teoría esa de que hay muchos autos en la calle. Vos hasta que, como decía él, hasta que no cambien los sistemas de ser más ágil, acortar tiempo, la gente va a optar por la moto, la bicicleta y el auto que tenga para comprarse un auto. Porque el problema es ese, el desperdicio. Para ir a trabajar, vos estás dejando 4 horas de tu vida arriba de un ómnibus y estás en Montevideo. Ese es el gran tema. Y eso no lo entiende. Eso es lo que tiene que comprender. No sé, yo digo... Voy a dar un pequeño aporte y es una pregunta y propuesta, sugerencia, ¿no? Quizás haya que, recién acotaba yo, que quizás haya que aportar un nuevo factor a la movilidad, ¿no? Y lo voy a hablar desde la visión del ciclismo urbano, ¿no? Las líneas locales tienen que existir, digo, por un tema de accesibilidad, ¿no? Pero, a ver, si esa línea hace un recorrido demasiado extenso, ¿no? Y yo que tengo que ir a estudiar o yo que tengo que ir a trabajar, no me puedo perder 2 horas de mi vida. De repente, desde mi casa hasta esa terminal, ¿qué habrá? 3 kilómetros, 2 kilómetros, 20 cuadras, 30 cuadras. ¿Por qué no hay un sistema de bicicletas públicas en esa terminal que me permita ir y venir, ¿no?, a la terminal? ¿Me explico? Sí. Bueno, lo mismo decían de los monopatines y sin embargo está funcionando. Acá lo roban igual. Tiene un sistema de GPS. A ver, tenemos, hay que ver un poquito más allá del tema de la inseguridad. En la medida que las cosas se masifiquen, yo creo que se va perdiendo el estímulo de robar y de la inseguridad también, ¿no? Me pongo a pensar de repente en el caso que mencionaban del IPA, ¿no? Gente que viene del Paso Carrasco al IPA, que se tiene que bajar en el centro, tomarse toda esa hora para el centro y después tomarse otro. O sea, cuando de repente con una línea ¿De qué zona dijiste, perdón? Carrasco Norte. Bueno, ¿No hay ómnibus de Paso Carrasco que van hasta 8 de octubre? Sí, 109. O sea, no sé cuánta es la distancia, pero vas a 8 de octubre y en 8 de octubre tomás los que van por... Sí, por ejemplo, el 402 deja en la puerta de IPA. Claro, sí. Pero tenés una distancia desde Pan de Azúcar hasta... pero no tenés un IPA en la puerta de tu casa. Y bueno, claro, sí, es un tema que... Lo que sí está haciendo la tendencia que nos informó el otro día Gonzalo, se va a poder con la tarjeta STN, lo están negociando, que tú te bajás del ómnibus y podés
¿cómo le llaman? Está estudio todavía. Está estudio, pero creo que lo van a completar. Podés concretar, o sea, hacer el último tramo por el mismo precio en un monopatín. No sé si va ¿Alguien el accidente hoy de patín? No. Bueno, sin lugar a dudas, o sea, cuando hablamos de... Sí, sí. Pero el chico, cuando hablamos de movilidad, o sea, el transporte colectivo te va a llevar de A a B. O sea, no te va a llevar de puerta a puerta, ¿no? Entonces te va a llevar de A a B y de ese trayecto de B a C, que es el destino final, tiene que haber una solución. Y evidentemente que si lo tratamos de solucionar con otro transporte colectivo, va a pasar como las líneas locales que van a dar un montón de vueltas para que dejar a todo el mundo en sus casas, ¿no? En otros países, a ver, el otro día estuvimos con Mauricio en una charla en la Intendencia sobre, y nos interesó mucho la movilidad en Bogotá, ¿no? En Bogotá solo el 10% se transporta en auto. Solo el 10%. Han hecho una política muy fuerte en lo que es en torno al transporte colectivo y a terminar el trayecto en bicicleta o caminando o en monopatín, ¿no? Entonces, digo, hay que incorporar nuevos factores. ¿Para qué? Para que Montevideo no se transforme en una autopista, ¿no? Y el transporte colectivo sea más fluido, porque en la medida que haya menos autos, el transporte colectivo también va a ser más fluido, ¿verdad? Entonces, de eso trata un poco la movilidad sostenible. No te va a llevar el transporte colectivo de puerta a puerta, pero eso no quiere decir que no tenga razón en el planteo que estás realizando, ¿no? Es un aporte más al planteo que estás realizando. Es algo que tenemos que dejar acá casi sin media. Lo de las líneas, nosotros tenemos experimentos que nos vas a mandar buenas noches, porque ustedes también nos van a mandar lo de Parque Rodó. Una cosa que no quiero dejar pasar. Cuando hagan propuestas de líneas, porque yo estas cosas que Montevideo decide, es conversar con gente del transporte, no ponerles número. Por ejemplo, si yo pongo, quiero hacer la línea 593, ya todo me dice, quiere que la haga Come. Entonces yo no me interesa. No ponerles números de líneas. La línea A, la línea B, la línea lo que sea, pero nunca poner un número. Porque te vienen a la chiquita y te dicen, no, si pusiste 100, querés darle más líneas a Cucha, por ejemplo. Y eso desacredita una propuesta que para mí está buena y tiene varios elementos interesantes. En el 36 y en el 46 nunca dijimos nada. Veámoslo de los consejos. Sí, yo quería dos cositas que venía de hoy. De la última reunión que tuvimos, Hugo, yo sé que en la anterior, por ejemplo, yo me iba con una muy mala impresión. En esta sentí que nos estaban escuchando un poco más. No sé si por el tema electoral o lo que sea. Lo que sí, que no lo dijimos, que nos contestaron cuántos inspectores hay, son poquísimos. Si nosotros no fiscalizamos nosotros, no hay quien lo haga. Y capaz que tenemos que cambiar la estrategia. Capaz tenemos que obligarlos a ir y hacer las inspecciones a las terminales o hacer un día un bloqueo de usuarios. Nos paramos en la terminal de Plaza España, acá no hay ningún ómnibus y no tiene, con el chequeo nuestro, cumple todo, no lo dejamos salir. Chao. Y con la prensa y con todo. Pero bueno, eso sería un tema extremo. Yo creo que podemos conversar antes. Ahí de repente estás perjudicando a un montón de gente que... O no, porque capaz que está favoreciendo a alguien que por ahí es discapacitado y le está dejando salir un ómnibus que no tiene la rampa andando. Yo diría que la idea que planteó ella... Sí, esa me parece que está bárbaro. Igual hay otro... Y después otro tema fue una cosa que pasó en el consejo. Solo a la intendencia. Porque me quedó clarito de la última reunión que cuando es algo que los toca a ellos es rápido, porque quieren discutir para la próxima el tema del vuelto en el ómnibus, porque un director de la intendencia subió y no tenían cambio para darle, y eso lo quieren resolver. Si el director de movilidad estuviera en silla de ruedas, tema de discapacidad ya está solucionado hace tiempo ya. Eso también está pasando en los taxis. Ese tema. En síntesis. Sí. Bueno, lo vamos a invitar a Pablo. Y creo que es importante en esa reunión. Todo esto que recogimos, votamos organizadamente para que la reunión. Ahora, también mientras tanto, esto otro que ustedes nos van a mandar, y hay que resolverlo en los consejos, porque nos escribió un mensaje del 5 que estaban esperando y no había ido nadie. Entonces, que no vuelva a ocurrir esto. Acá tenemos un montón de reuniones de consejos. Hay una que es mañana. Mañana el 16, Félix Olmedo.
Yo capaz, Y hay otra, no, hay dos mañana. está dentro de mi... Sí, el 16 y el 6. Está en el sonar C. ¿Dónde queda? El 6, yo podría ir al 6. ¿Qué hacer? Es en Villagrán. ¿Y qué? Villagrán 8 de octubre. ¿Y eso que hay que ir y explicarle en la comunidad de la en la biblioteca de nuestra zona. O traer información. Este fue el que para no fue compartir. Artigas. Después acá tengo. Bueno, acá nos habían citado para ayer del Comunal 15, que yo les contesté que nos reuníamos hoy y que hoy veíamos cuándo podía ir alguien. Al 6 lo vamos a poder hacer la mañana. ¿Van ustedes dos? Bueno, ¿a qué hora es? A ver, ¿a qué hora es? Acá hay otro que era para el lunes, que también le contestamos que era del Consejo 18. ¿Al 16 ganó su? El Los lunes, tenemos que Después acá está el 4. El 4 dijimos que no. El 4 dijimos que no era necesario, ¿no? Por eso. Porque este era para el 12 de junio, el 4 ya no. Está el 13. Y está el 15. El 18. Y el 18. Sobre la próxima te mandamos. Está el 7 ya no, porque está la gente acá. Allá adentro ya me conocen. Ya me conocen allá adentro. Ah, no. ¿En dónde me decís? Que vaya afilando los dientes para ir a dónde. Ah. En realidad ahora falta el 10 no fue nadie, ¿no? No. 2, 3, 4, 5, 6. Me parece bien. Sí. El 15 proponen o 4 de junio o 11 de junio. Es después de la próxima reunión de la coordinadora. Yo lo que creo que va a hacer Mauricio es, de repente, no sé, mandar la invitación por mail a los que vinimos. ¿Cuál es mañana? ¿Mañana cuál es? La cosita, El 16. Hugo. Una pregunta, Carlos, una pregunta allá a la vecina. Hugo, una cosita, a ver si escuchan un minutito, porque Mauricio no se está haciendo con la convocatoria de los consejos y si todos hablamos de otra cosa no llega a un acuerdo. Hay 6 consejos que son los que faltan. Invitaron y que no hay una persona que responsable de él o que pueda ir en realidad. Faltan para el 18, el 15, el 5, el 13, el 10 y el 16. El 15, ¿cuándo es? El 10 no lo nosotros. El 15. 4 de junio u 11 de junio. Bueno, yo estoy el 15, estoy cerca. ¿Y cuándo te quedaría bien? ¿El 4 o el 6? Posada, eso está en Alberto Herrera, ahora local. Sí. Y el mañana está... Yo me lo anoto acá y te lo mando. Ahí va, sí. Al 16 podría ir. Yo le reenvío la correa. Nos comunicamos. Ahí en Rey Soltero. Creo que se equivocaron. No, ¿Cómo es tu nombre? no, en la comisión Fomento Aires Puros hubo. Ese es el 15. El 15. Sí, la Comisión Fomento Aires Puros, allá arriba. Sí, en Burgues y... No, ingeniero Manuel Rodríguez Correa 1581. Sí, casi Burgues. No, eso lo ubico. Y el de mañana es... acá. El 9 de mayo, Félix Olmedo 3589. No sabes si es equivocarse, no. Debe ser, sí. Porque lo... No, Félix Olmedo es paralela agraciada. Es media champeada. Washington Beltrán. La plaza Ellos se reúnen atrás, yo fui una vez a la Félix Olmedo, cuando abre así de agraciada, como sí, porque antes había un club ahí que era acá. Pero no sé. Sí, había una cooperativa de consumo acá también. Está comunal ahí. Y creo que la entrada para No, pasar. el comunal
No, por agraciada. Pero Félix Olmedo Sí. paralela y entrar por allá. Es el salón del Consejo Vecinal. Es el salón del Consejo Vecinal. ¿Vos podrías ir, Hugo? ¿Qué por paralela y Yo, Félix Olmedo lo ubico, yo lo veo. Hugo podría ir mañana al El 16. centro comunal está No, ese 15. donde está los amigos, quedaba con Félix Olmedo el fondo. hay un club a la vuelta que se llama Villa Los va a quedar solo el 13, el 5 y el 18. Bueno, es avanzado. Hasta el 3. Pero es Félix Olmedo. Entonces va a ser club. ¿Qué tiene niebla? Que había sido el 25 de abril. A las 8. 7:30. La 10 se trata de Capitán Mauricio, Cunha. pregunta de Y ahí es el Creo que ya son estos, el 13, El 5 y el 18. el 5 y el 18. A las 8 de la noche. ¿Y para qué fecha son? Bueno, disculpen que por el Diga. tema de la Lo podemos pasar por mail a eso. Yo no tengo. Sí, ya lo finalizamos. Ah, bueno, pero